Mismo a continuar, vamos a orar y vamos a comenzar con este estudio tan extenso, ¿verdad? Que prácticamente no se va a poder cubrir toda la información. Posiblemente hablemos de este tema, ¿verdad? En el día de hoy, al igual que también la próxima semana, pero vamos así mismo a compartir en este momento. Así que vamos a orar y así comenzamos entonces en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque eres digno. Gracias, Padre, porque nos cuidas, nos guardas, nos ayudas, nos bendices. Te pedimos de una manera especial, Señor, que todo lo que se haga en este momento, Padre, sirva a sí mismo como una manera de edificar nuestras vidas, dándonos entendimiento y ayudándonos, Padre, a que así mismo podamos no solamente ser oidores, sino que podamos también entender tu palabra, entender por qué se habla del tabernáculo, entender cuál era su importancia, entender dónde moras en el día de hoy, entender dónde morabas en aquel momento. Que sea todo para la gloria y la honra tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todos. Amén y amén. Sí, hermanos, así como para comenzar, vamos a reflexionar primero que nada en lo que es la palabra del Señor y comenzar identificando, como dije anteriormente, ¿verdad? La importancia de qué es esto que se conoce como el tabernáculo. Vamos a estar mirando dos presentaciones diferentes. Estuve buscando, pero verdaderamente, hermano, espero que le preste mucha atención, ya que es un tema bien interesante. Así que, hablando del tabernáculo, mire el título, cómo comienza. ¿Dónde vive Dios en relación a su pueblo? Esa pregunta la podemos hacer de aquellos tiempos y la podemos también hacer de igual manera en lo que es el tiempo del día de hoy. Habiendo dicho esto, el tabernáculo y el templo de Salomón, ¿qué importancia tiene? Vamos entonces así mismo a comenzar. Voy a comenzar primero, hermanos, compartiendo con todos información general, ¿verdad? De lo que es el tabernáculo y luego nos vamos a meter un poquito más de lleno en cuanto a la información específica. Entonces, comenzamos primero que nada identificando lo que es el primer templo, ¿verdad? El primer templo, como podríamos referirnos, sería el jardín del Edén, en la presencia de Dios, donde se estaba caminando con Dios. Pero después de la caída, ¿cómo pudo estar el hombre en la presencia de Dios? Sabemos que Dios es un Dios perfecto. Y como un Dios perfecto, ¿verdad? Él demanda, exige perfección, santidad. Así que mientras miramos acá, vamos a ver rapidito lo que sucede. Resumidas cuentas, hermanos, lo que sucede aquí en Génesis 28, 10 al 22. No lo voy a leer todos los versículos, anote por ahí, luego los puede leer usted en la casa. Solamente un resumen rapidito. Génesis 28, del 10 al 22. Podemos ver que en este momento de la historia, ¿verdad? Dios se le aparece a Jacob en un lugar llamado Betel. Y vamos a mirar el versículo 12 y el 13. Dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego aquí es cuando viene a hacer la promesa de lo que estaba por venir. Pero podemos, hermanos, ver que hablando del territorio y hablando, hermanos, como dice la palabra de Dios, que Dios es el dueño de todo, ¿verdad?
De Jehová es la tierra y la plenitud de ella, le pertenece totalmente todo esto a él. Así que podemos ver aquí, hermanos, vemos cuando hay encuentros, ¿verdad? Con Dios. Cuando hay una aparición física, podemos ver ejemplos cuando, por ejemplo, se pasa lo que es una teofanía, hemos hablado de eso, ¿verdad? Vamos a leer algunos de estos versículos, no los vamos a mirar todos en detalle, pero sí queremos entender algunos de estos versículos, tener la esencia, ¿verdad? Del hecho de que cuando Dios se revela y Dios comparte un mensaje, la idea es, hermanos, que Él espera obediencia. Dios espera nuestra obediencia de la palabra de Dios. Así que vemos aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, cuando viene y dice la palabra de Dios, el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, algo sobrenatural. Vemos en el capítulo 19, versículo 3 al 6. Y esto, hermano, tenemos que mirar estos detallitos, ¿verdad? Antes de verdaderamente meternos de pecho, como decimos, a lo que es el tabernáculo. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diréis a mi oído, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego sigue del versículo 16 al 25. Y la esencia aquí, hermano, de estos versículos es mostrar, ¿verdad? Que Dios se le aparece a Moisés, se presenta delante de él en lo que es el monte Sinaí. Luego tenemos el capítulo 24, del 9 al 18, cuando viene Moisés y los ancianos se encuentran entonces en este momento en el monte Sinaí. Luego el capítulo 33. Vamos rapidito, ustedes pueden leer con calma en sus hogares. El capítulo 33, 7 al 11. Vemos acá. Cuando, este sí es importantísimo en base al tema que estamos hablando, vamos a leer estos acá. Preste mucha atención, hermanos, anótelo y luego lo puede leer con calma también en su hogar. Mira lo que dice Éxodo 33, 7 al 11. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que vamos a ver, hermanos, entonces aquí específicamente de qué estamos hablando. Luego el capítulo 34, versículo 29, me lo leo aquí también, un poquito. 34. Si alguien lo tiene en línea, de los que están aquí compartiendo conmigo en Zoom, lo quieren leer, hermanos, con toda libertad. Éxodos 34, 29 al 35 dice lo siguiente. Este es el momento donde está lo que es
el resplandor de Dios, ¿verdad? Sobre la cara de Moisés. Vamos a leer 29 y el 30 para que tengamos una idea. Mira aquí lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, estaba en el monte, ¿verdad? En ese momento había obtenido las tablas, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Dice, del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces, hermano, el 33 dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y luego saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Pero podemos ver entonces aquí, hermanos, vamos a meternos entonces aquí más de lleno en el tabernáculo. Pero podemos ver aquí, si usted lee con todos los detalles, no vamos a leer todos estos versículos, como dije, estos capítulos, porque quiero que los miremos desarrollándose poco a poco. Éxodo 35 al 40, Éxodo 40 del 33 al 38 tiene detalles de lo que es el tabernáculo. Así que vamos a ver aquí entonces, hermanos, primero que nada. Podemos ver acá que, déjenme ver acá. Voy a sentar para poder especificar un poquito mejor aquí. Primero que nada, ¿verdad? Esta es la entrada. Cambiar el color para que se vea un poquito mejor, quizás más claro. Esta es la entrada. Aquí está esta porción, ¿verdad? Y todas estas partes, hermano, las vamos a poder ver luego de una manera un poco más grande. Pero tenemos acá lo que es representado, lo que era el pueblo de Israel, dónde podían estar los sacerdotes, dónde solamente podría entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Lo que había sido hecho de bronce, como Dios lo había estipulado, y lo que había sido hecho de oro. Estas líneas negras que están aquí, ¿verdad? Especifican que hay una separación y unos límites que son establecidos entre quién puede entrar, quién no puede entrar. Así que vamos a continuar porque quiero que nos acerquemos un poquito más cuando puedan ver. Las tribus, mientras estaban marchando, ellos marchaban según Números 10 del 11 al 28. Y lo que dice Números 10 del 11 al 28 establece el orden de las 12 tribus, ¿verdad? Así que comenzamos desde la bandera, desde la primera bandera, que tenemos a Judá, Isaacar, Zabulón. Acá se menciona Gerson, Merari, ¿verdad? En este momento. Tenemos a Rubén, Simón y Agad, la segunda bandera. Tenemos a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Y tenemos a Dan, Aser y Neftalí. ¿Y qué importa esto? Importa, hermanos, por la manera que van a ser dispersadas las tribus. Así que vamos a ver esto en unos momentos. Y aquí es cuando importa. Así que miremos acá, prestémosle mucha atención a esta parte. Comenzamos acá.
con lo que es la parte norte, donde tenemos la tribu de Aser, Dan y Neftalí. Luego miramos acá abajo en el sur, donde tenemos la tribu de Simeón, Rubén y Gad. Luego miramos al este, donde tenemos a Isaacar, a Judá y a Zabulón. Y tenemos al oeste, donde se encuentra la tribu de Benjamín, Efraín y Manasés. Así que lo importante de esto no es solamente que escuchemos los nombres. Lo importante de esto es que podamos ver, hermanos, que cuando ellos viajaban, en este momento estaban viviendo una vida nómada, ¿verdad? Y cuando decimos vida nómada, estamos refiriendo que no, personas que no tenían un hogar en sí, sino que venían, se establecían, ponían sus casas de campaña, como podemos ver aquí en las imágenes, ¿verdad? Sus casas de campaña, y luego en un momento dado las recogían y empezaban y continuaban entonces con su jornada. Pero podemos ver, hermanos, que la entrada del tabernáculo está por aquí. Este es el área de lo que es la preparación, que vamos a hablar de eso. Y esto que está aquí, ¿qué será? Si alguien aquí esté conectado con nosotros, nos podría decir, ¿qué es esto? Porque ahí como que se ve como un fuego, una columna de fuego que está ahí en ese momento. Vamos a discutir todo eso en unos minutos, si no lo sabían. Pero ya puede ver, hermano, que no solamente son unas imágenes o unos nombres mencionados, sino que había un orden específico para todo. Entonces, podemos ver aquí un poquito mejor cómo se veía el tabernáculo desde arriba. Podemos ver, hermanos, primero que nada, repito aquí que tenemos, ¿verdad?, el área de la puerta y, como habíamos dicho anteriormente, pues había una separación de quién podía hacer qué. Y vamos a ver eso prontamente. Pero esto es una vista como se veía prácticamente desde arriba. Eso es una vista un poquito más cerca, ¿verdad? Esto aquí mostramos lo que es el atrio, lo que es el altar del holocausto. Lo que es la fuente de bronce. Y acá tenemos la porción. Nos ayuda, hermanos, todo esto para entender cuando continuemos. Imagínense que entramos ahí y quitamos la cortina. ¿Qué podemos ver? Vemos acá que se nos presenta aquí lo que es entonces los sacerdotes. Cambiar acá de nuevo. Ahí se ve un poquito mejor. Donde está el lugar santo. Y vemos también, hermanos, que hay una cortina. Y esa cortina crea una separación. ¿Una separación de qué? Vamos a ver. Como le digo, hermano, esto por ahora, para las personas que no están muy al tanto, quizás no sabe o no entiende qué es todo esto. No se preocupe, vamos a llegar, vamos a llegar. Teníamos aquí la mesa de la presencia. ¿Y qué es la mesa de la presencia? Vamos a llegar.
Tenemos acá lo que es la mesa del incienso. Vamos a ver también, hermano, bien importante, que van a haber diferentes porciones que vamos a estar mostrando, que es solamente más que nada información general hasta ahora, hasta que nos metamos en los detalles, lo que dice la Biblia de cada una de estas cosas. Así que vamos a ver toda la información, hermanos, en detalle. No se preocupen. Pero queremos con que sea tenga un vistazo general, ¿verdad? De lo que está dentro de este lugar. Y aquí se encuentra el sacerdote con el candelabro, muy finamente conocido como lo que es el famoso menora. Si he escuchado lo que es ese famoso menora que se habla. Sumo sacerdote. Dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué son todas esas cosas que están aquí? Ay, ¿cuántos sabemos a ver cuántas piedras hay aquí? 4 hileras. Mira a ver cuántos hay. Hay 12. ¿A qué se refieren esas 12 piedras que están ahí, que están representando? ¿Cómo se llama esta cosa que tiene aquí el sacerdote? ¿Verdad? Se habla de lo que es un efod. Y vamos a aprender todas estas cosas. No se preocupe, hermanos. Lo que quiero es despertar la curiosidad. Primero que nada, antes de explicar todo en detalle. El cofre del pacto con querubines, ¿verdad? Habla del cofre del pacto, también conocido como el arca del pacto. Si se acuerdan en las imágenes, se había visto, ¿verdad? Que aquí en el medio salía como una llama que iba hasta arriba. Y esa llama, ¿qué representa? Este cofre del pacto con los querubines. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Vamos entonces a ver ahora. Ahora nos vamos a meter un poquito más de detalles específicos. Por favor, con toda libertad, hermano. Active su micrófono, pregunte si está en las redes sociales. Con toda libertad puede interactuar. Los que están en Facebook Live o en YouTube. Así que, hermano, primero que nada comenzamos. El significado del tabernáculo. Pues la esencia del significado del tabernáculo se basa directamente y simplemente en el Mesías, el enviado, Cristo, el Redentor. Cuando se habla de los holocaustos, ¿a qué se refiere? Los holocaustos son una señal del Cordero venidero. ¿Qué Cordero? El Mesías. La fuente de bronce, ¿a qué se refiere? ¿Qué importancia tiene esta fuente? ¿Qué importancia tiene esa agua que está ahí presente? El agua viviente que purifica, la clave, viviente. Porque hermanos, ¿verdad? Vemos cuando Jesús está al lado del pozo, ¿verdad? Y dice que, no, que si supieras quién te pide de beber, le pedirías agua. Y él podría dar
verdaderamente, porque el agua, hermano, cuando la tomamos, ¿verdad? Nos sacia temporalmente, pero el agua de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos sacia de una tal manera, hermanos, que verdaderamente nos llena de verdad por dentro. Así que esa palabra viviente es una palabra clave. La mesa de panes, presencia y el maná, se refiere al pan de vida. Cuando hablamos del pan de vida, hermano, es bien importante entender esto. En aquellos momentos, durante los tiempos bíblicos, decir el pan de vida se refería al sustento de la vida diaria, ¿verdad? Depende de qué país sea usted. Usted puede decir, no, en mi país la gente usualmente vive de comer X, Y, lo que sea, ¿verdad? En mi país, arroz con habichuelas, tienen en Puerto Rico, ¿verdad? O comer pupusas, o comer en República Dominicana, comer mangú, ¿verdad? Con eso es prácticamente el sustento de la vida. No es que no se coma nada más, no es el punto. El punto es, hermano, que cuando vemos en la palabra de Dios, cuando se hace referencia al pan, se está hablando de lo que es el sustento de la vida. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan entonces lo que es la palabra de Dios, los 10 mandamientos. La vara de Aarón y el sumo sacerdote, la autoridad del venidero sumo sacerdote. Hermanos, disculpen, en el punto número 3, cuando se habla de lo que es el maná es un recordatorio del pan de vida. El maná es un recordatorio de que Dios le sostuvo a su pueblo, ofreciéndole y dándole diariamente lo que necesitaban para que pudieran subsistir. Mire qué curioso era esto, hermanos. Que cuando venía el maná, ellos podían recoger suficiente de acuerdo a lo que había sido estipulado. Si cogían más, se pudría. Entonces, cogían de acuerdo a lo que había sido estipulado. Parte de esta enseñanza está conectada directamente con lo que es la obediencia. Y dentro del arca del pacto, que lo estaremos viendo luego, dentro del arca del pacto hay 3 artefactos ahí adentro que lo vamos a estar viendo, incluyendo lo que es maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y el sumo sacerdote, entonces la autoridad del venidero sumo sacerdote, entendiendo, hermanos, que solamente había uno que podía entrar, ¿verdad? Y que único que podía entrar era el sumo sacerdote. Jesús, a través de su perfección, era el sumo sacerdote. Era el que tenía acceso a poder acercarse a pesar de la maldad, a pesar del pecado, para verdaderamente poder purificar a través de esta agua viviente y a través del sacrificio del Cordero que viene muriendo en la cruz para traernos una armonía y una conexión con Dios nuevamente después de haber perdido esa armonía y esa conexión con Dios en el jardín del Edén. Luego tenemos el candelabro. El candelabro se refiere a lo que es la luz del mundo. El sumo sacerdote es señal del perfecto que intercede. El único que podía hacer esto, hermanos, era Jesús. ¿Sabía usted que este proceso, hermano, era tan sagrado y tan específico que literalmente la única persona que podía entrar era el sumo sacerdote? Y miren cómo lo hacía, hermanos. Si esta persona estaba en desobediencia, esa persona podía caer muerta al entrar. Yo no sé usted si se hubiera atrevido
Pero se hubiera usted metido dentro de esa área donde no se supone que usted esté para sacarle de ahí, para rescatar su cuerpo. Sí, no, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera entrado ahí? Si yo hubiera entrado en ese momento, hermano, hubiéramos quedado muertos. Entonces lo que se hacía literalmente, hermano, que se ponían una cuerda alrededor de su cintura y cuando estaba entrando, entraba y entraba con una campana. Tilín, 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 tilín. Y si esa campana no se escuchaba en algún momento, se sabía que la persona entonces había quedado ahí. Y solamente le alaban para sacarle afuera en ese momento. Pero con el sumo sacerdote por excelencia, no había esa preocupación porque Jesús no tenía ninguna mancha. Cuando se habla del oro y se habla de la púrpura, ambas de estas cosas nos muestran lo que es la realeza. Cuando se habla de la madera que iba a ser utilizada para la construcción en el tabernáculo, se hace énfasis en la madera de acacia. Y es algo que Dios, ¿verdad?, ha hecho comúnmente para que el hombre pudiera utilizar esto. Dentro de esta madera de acacia estaban también las espinas de acacia. Y las espinas de acacia representaban, simbolizaban lo que era el sufrimiento venidero y también la corona de Jesús en el futuro. Así que, hermanos, una cosa que puede decir tan simple, mire cuán grande es la conexión entre el tabernáculo y Jesús. Entre el tabernáculo y el proceso de Jesucristo para traernos a nosotros la esperanza de que pudiéramos morar con Él. Así que el tabernáculo, pasado o futuro. Vemos que pasado preparó a los israelitas para el templo, las ceremonias y el Mesías venidero. En el futuro, vamos a leer acá. ¿Qué nos dice Hebreos? Capítulo 8, del 1 al 5, miremos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hermanos, todos los detalles específicos, todos los detalles específicos de lo que es el tabernáculo fueron dados por Dios. Mira lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Bueno, cualquier comentario, por favor, activen su micrófono, me dejan saber. Hebreos 9, del 11 al 12, dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Escucha esta parte aquí. Entró una vez para siempre en el lugar altísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús llega, hermanos, no hacía falta que los sacrificios continuaran. Versículos 23 y 24, miren lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces podemos ver, hermanos, esto es lo que representa el pasado. ¿Qué podemos aprender ahora en base al tabernáculo de lo que viene entonces en el futuro? Del pasado, perdón, y del futuro. Primero que nada, podríamos preguntar, ¿y lo veremos en el cielo? Y si lo vemos, ¿va a ser como un museo? ¿Va a ser el comienzo de una adoración aún mejor? ¿O lo podremos ver en la presencia del mismo Cristo? Y quiero hacer un contraste rapidito con lo que es el templo de Salomón y después vamos a regresar a profundizar más y más en el tabernáculo. Pero Primera de Reyes capítulo 6 muestra lo que es el templo de Salomón. Vemos que David se prepara para que Salomón construya el templo de Dios. Entonces, vamos a ver Primera de Crónicas 22. Bueno, usted puede anotar y luego leer todos estos. Primera de Crónicas 22, 2. Dice, después mandó David que se reuniese a todos a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Luego brincamos a Segunda de Crónicas 3 y 4, donde podemos ver en estos dos capítulos la preparación de la edificación cuando Salomón viene ahora a edificar entonces el templo. Y luego vamos en Primera de Reyes del 5 al 7. Vemos de igual manera que estos capítulos del 5 al 7 preparan, ¿verdad? Hacen las preparaciones para lo que era el templo que iba a ser construido. Hermanos, hay que entender, una de las cosas más importantes de la preparación para construir el templo de Salomón era similar al tabernáculo. Tenía que ser hecho tal y como se había instruido y se había explicado. O sea, ahora, hermano, esto lo va a ver rapidito, solamente es información, pero para que tengan una idea. Cuando se habla de un talento, estamos hablando de prácticamente 2080 onzas, que serían como 59.1 kilos. Cuando se habla de lo que es el costo del oro, pues aproximadamente $1,188 por onza en esa fecha. Cuando se habla de un talento, se está hablando en este momento aproximadamente de esa cantidad de dinero, hermano, y se le está dando un valor aproximado para que usted entienda lo que fue hecho en ese momento. Cuando se habla de esta cantidad de talentos, mire cuánto dinero estamos hablando aquí refiriéndonos.
Cuando se habla de los talentos de plata, ahí hay una cantidad, tiene una idea aproximadamente cuánto puede haber costado. Cuando se habla de las piedras preparadas, demasiado hierro, bronce y cedro, para así también poder contar y pesar. Cantidades grandes de ónice, engastes, piedras talladas de varios colores, piedras preciosas de toda clase y mármol también en abundancia. Podemos ver, hermanos, asimismo que Primera de Crónicas, vamos a leer. Detalladamente, Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículos 2 al 4, dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo en mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Así que, hermanos, todos los detalles han sido estipulados allá. Y el plan de Dios, el plan es de Dios hacia David, es presentado en ese mismo capítulo, Primera de Crónicas 29 y 19. Podemos ver aquí, hermano, mire los círculos que ya fueron establecidos allá. Mire qué curioso, ¿verdad? En comparación a cuando le estuve mostrando anteriormente lo que era el tabernáculo. Recuerdan que yo había hecho como una separación. Mire qué interesante que tenemos acá lo que es el vestíbulo, tenemos el lugar santo, tenemos aquí el santo de los santos. Así que podemos ver, hermanos, un contraste, ¿verdad? Similaridades entre ambos. Por eso es que es importante también estudiar esto. Podemos ver entonces acá que dentro de lo que es las tres secciones, si usted mira lo que es el templo de Salomón, le pregunto, ¿se parece un poco al tabernáculo? ¿Qué creen? ¿Verdad? En base a las imágenes que habíamos visto, ¿se parece? Una buena pregunta. Y sabemos que la respuesta pues está conectada con un sí. Hermanos, esto es algo muy interesante. Si usted nunca ha tenido la oportunidad, espero que algún día tenga la oportunidad de poder ir a Israel. Y cuando usted va a Israel, estas ruinas que se encuentran acá, usted las puede visitar todavía en el día de hoy, ¿verdad? Ver aquí el altar del sacrificio, ver los cuartos de los lados, donde estaba acá la corte, donde estaban los bancos, el atrio y consecutivamente. Todavía, hermanos, quedan las ruinas que muestran la esencia de lo que era eso en ese momento. Aquí podemos ver información un poco más grande, ¿verdad? Hermano, luego voy a acercar las fotos un poco más luego y les voy a estar mostrando. Pero si fuéramos a hacer una comparación, le pregunto yo
si hay cosas similares. En base a lo que vimos en el tabernáculo. Dividiendo entonces, hermano, en esas separaciones, no sé si pueden ver algunas de las similaridades, pero vamos a hablar de eso también un poco más hacia adelante. Así que espero, hermano, que esto le esté causando curiosidad. Tenemos acá, ¿verdad? En esta parte de acá, lo que es la estancia principal, ¿verdad? Vemos acá donde se encuentra la roca, donde están los querubines, las cámaras de almacenamiento, el Santo de los Santos, este es el templo de Salomón. Y podemos mirar entonces un poquito más hacia abajo, una comparación. Vemos aquí lo que es el templo de Herodes. El templo de Herodes tenía también cámaras de almacenamiento. Vemos que algunas cosas son repetidas, ¿verdad? También tenía Santo de los Santos. Hay muchas similaridades, hermanos, que usted puede ver. Vemos acá también la cúpula de la roca. Y podemos ver también, hermanos, que hay muchas áreas que son similares en la preparación de estos lugares. ¿Por qué? Porque la esencia de Cristo, ¿verdad?, era representada a través de estas estructuras físicas. Y como digo, hermanos, vamos a acercarnos, ¿verdad? Y va a poder ver un poquito más específico las diferentes áreas. Mire, hermanos, podemos ver acá, ¿verdad? Cuando estamos viendo acá, por ejemplo, lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y ahora vemos acá querubines que están mostrados con ¿qué? Con el arca, el altar del incienso. Vemos acá donde tienen lo que se llama el candelabro, las menoras, ¿verdad? Vemos de igual manera, disculpen un segundo, hermanos. ¡Vamos, no por acá! ¡Por el otro lado! Disculpe, hermano, que uno de los hermanos está afuera. Entonces, mirando, hermanos, esta parte de acá, podemos ver también acá comparamos lo que es el pan. Vemos acá donde están también los cartos, ¿verdad? De bronce. Tenemos acá también lo que es el altar de bronce. Y todas estas diferentes partes, hermanos, si se dan cuenta, ¿verdad? Hay una similaridad, un contraste, ¿verdad? Entre lo que es el tabernáculo que se menciona con el templo de Salomón. De igual manera, podemos ver acá también las diferentes áreas. Tenemos que entender, hermanos, las similaridades que estamos viendo, ¿verdad? Y como le dije, vamos a explicar todo esto con detalle. Yo lo que quiero más que nada hoy es que usted, ¿verdad? Que sus ojos sean abiertos, ¿verdad? A poder ver más allá de qué, más allá de lo que está aquí adentro. Lo que está aquí en estos lugares que no se puede ver, ¿verdad? Cuando vemos una foto así cerrada, lo que está aquí adentro, pero que ya hemos visto imágenes que nos muestran y que nos ayudan a entender la importancia de lo que es entonces el tabernáculo. Así que obviamente no nos va a dar tiempo, hermanos, de cubrir esto todo en el día de hoy, con detalle específico, pero miremos entonces acá, podemos ver acá, es una imagen, ¿verdad? Como un dibujo
que nos ayude un poquito mejor a entender esto. Acá tenemos lo que es el, ¿verdad? De bronce, que está acá. Y todo esto tenía una función, hermanos. Yo le urjo a usted que se una con nosotros en la Bacro, ¿verdad? Que se una con nosotros el próximo martes, ya que aunque sea todas las imágenes, el candelabro, conocido como la menora, que usted pueda entender verdaderamente cuál es la importancia de todo esto. Porque muchas veces, hermanos, se ve en un museo, ¿verdad? Y se ven como si no fuera nada, pero regresamos. Mira acá, puede ver, ¿verdad? Entender el arca del pacto, los querubines, ¿qué significado tienen todos estos? Y hermano, le voy a dejar con este último video. Y con esto terminamos la clase de hoy. Te voy a compartir. Nos expandemos unos minutitos, pero quiero que compartamos acá. Oh, déjame, tengo que poner esto para acá. Espero que estos hermanos demos acá. Ahora sí. Ok, mira acá, hermanos. Ahora sí. Mire, escuche y le dará una imagen. Y los de la clase de inglés me dan unos 3 minutos, por favor. Vamos a ver entonces acá el video, hermanos. Así que Salomón procedió. Hacemos a crear la casa de Jehová. Y este es el templo de Salomón en Israel. Un vistazo tridimensional. Y estamos viajando, ¿verdad? Con Salomón a lo que es el templo. Que podemos ver desde afuera. Y ahora, hermano, que vimos la otra imagen, la comparación, regreso entre lo que es el tabernáculo, que luego lo voy a mostrar en la próxima semana un video cortito, de igual manera del tabernáculo, a lo que es el templo de Salomón. Que pueden ver como hicimos, estuvo marcando la izquierda y la derecha. Tenemos el área de preparación. Los sacrificios.
Y ahora atravesamos. Así que esto nos da un mejor vistazo, ¿verdad? Comparación entre el tabernáculo y el templo de Salomón. ¿Se acuerdan, verdad? Que había que pasar una sección primero en el tabernáculo. Ahora estamos entrando. Vemos a la izquierda, vemos a la derecha. ¿Qué vemos? ¿Qué hay en ambos lados? Tenemos candelabros, Candelabro. ¿verdad? No, el diablo no, Fabiola, aquí no. Esto es dentro del templo de Salomón. El candelabro, dije, no diablo. Oh, candelabro, muy bien. Y como dijimos, algunas personas, ¿verdad? Cuando se refieren a esa en específico, dicen menora. ¿Ya he escuchado esa frase anteriormente? Y ahora vamos hacia la sección, ¿verdad? Que solamente puede entrar el sumo sacerdote. Y aquí, como pueden ver, ese es lo que es el arca del pacto. Y hacia arriba, desde esa luz, los querubines, desde donde sale la luz, representando la presencia de Dios en ese lugar. Y bien importante, hermanos, acá, ¿qué tenemos aquí adentro? Si se acuerdan las tres cosas que estuvimos hablando, ¿cuáles son las tres cosas? Tablas, las tablas. ¿Qué más, Fabiola? Son tres. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en las tablas. ¿Qué más? ¿Qué más era? Me acuerdo. Bueno, vamos a parar. El candelabro. Está los 10 mandamientos, la vara de Aarón y El candelabro. y el maná. No, el candelabro no está, los candelabros están afuera. Así que, hermano, pues, gracias a Dios que pudimos cubrir esta parte. Me excusan los de la clase de inglés. Vamos a hacer una oración. Y le urjo, hermanos, la semana que viene, por favor, únanse, ya que vamos a estar, no vamos a estar mirando tanto las imágenes, vamos a enfocarnos más en el significado. Así que espero que puedan ser partícipes la semana que viene de esto. Vamos a orar y entonces entramos a la clase del día de hoy. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por cada hermano y por cada hermana, Padre, que se han unido con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos deje entendimiento para entender, Jehová, Señor, que esto del tabernáculo no era solamente un edificio, no era nada más una construcción o algo de ingeniería, Señor, sino que tenía un plan y un propósito especial en aquel momento y en el día de hoy también para que entendamos, Señor, tu plan y tu propósito aquel día y en el día de hoy sobre nuestras vidas. Háblanos, muévete de una manera especial. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Amén. Así que Dios les bendiga a todos los que están conectados en línea.